Bien, pues corregidos los ejercicios, vamos a pasar a trabajar el contenido teórico del día. Hoy vamos a empezar los cuerpos de revolución y vamos a trabajar dos de ellos, el cilindro y la esfera. Pues vamos a por el cilindro, que el cilindro es el cuerpo de revolución que se obtiene cuando cogemos un rectángulo y lo hacemos girar tomando como eje de giro uno de sus lados, ¿vale? Si nosotros este rectángulo lo hacemos girar, obtenemos esta figura de aquí. Y esta figura de aquí se denomina cilindro, en el que sus bases son dos círculos y luego pues tiene esta cara lateral que ahora en el área veremos lo que es. Entonces, en todo cilindro destacan dos datos. Es decir, si yo quiero calcular el área y el volumen, voy a necesitar el radio de la base y la altura del cilindro, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar el área. Ya sabemos que para calcular el área del cilindro, uno de los factores que estamos haciendo o un contenido es su desarrollo plano. Damos los cortes necesarios para poder extender el cilindro sobre el plano y así vemos que la base estaría formada por un círculo, tenemos dos bases, evidentemente, dos círculos de base de radio R, y la cara lateral, al desplegarla, vemos que es un rectángulo que estaba enroscado precisamente en la base. Por eso, las dimensiones del rectángulo sería la base 2πr, que sería la longitud de la circunferencia, y la altura pues sería la altura del cilindro. Por tanto, el área total del cilindro viene dado por dos veces el área de la base más el área lateral. ¿En dónde? El área de la base es el área del círculo, o lo que es lo mismo, pi por el radio al cuadrado. Y el área lateral, el área de este rectángulo de aquí, ya sabemos que es base por altura. Por lo tanto, 2πr, que sería la base, por la altura, que es la altura del cilindro. De momento, muy sencillito. El volumen del cilindro, ¿vale?, viene dado por la misma fórmula que el prisma, que es el área de la base por la altura, ¿vale? Sabemos que el área de la base es el área del círculo, πr cuadrado, por la altura que vale h, es decir, el volumen es pi por r al cuadrado por h. Y vamos a calcularlo en este ejemplo de aquí, que tenemos que calcular el área total y el volumen de este cilindro. Pues sabemos que el área total es dos veces el área de la base más el área lateral. El área de la base sabemos que es pi por el radio al cuadrado, es decir, 3,14 por 5 elevado a 2. Y esto, si cogemos la calculadora, nos daría 3,14 por 25, 78,5 centímetros cuadrados. El área lateral sabemos que es 2πr, que es la base del rectángulo, por la altura, es decir, 2 por 3,14 por 5, y esto lo vamos a multiplicar por la altura, que vale 7. Yo voy a hacer ya todo de golpe. Sería 2 por 5 por 3,14 por 7, que nos da 219,8 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área total va a ser 2 por 78,5 más 219,8, y esto nos daría 2 por 78,5 más 219,8, es decir, 376,8 centímetros cuadrados. Lo único, en el cilindro, en los cuerpos de revolución, es muy importante tener bien las fórmulas, porque prácticamente con las fórmulas lo saco todo. Y el volumen, hemos visto que era el área de la base por la altura, es decir, el volumen va a ser pi por el radio al cuadrado por h, es decir, 3,14 por 5 elevado a 2 por 7. Entonces, 3,14 por 25 por 7 nos da 549,5, pero ahora centímetros cúbicos de volumen. Bien,
Y ya vamos a ver la segunda figura geométrica, que sería la esfera. ¿Vale? La esfera es el cuerpo de revolución que se obtiene al girar un semicírculo por su diámetro. Aquí tengo el semicírculo, lo hago girar por el diámetro y la figura que obtengo es esta, que es la denominada esfera. Vale, en toda esfera destaca un dato, que es el radio de la esfera. Entonces, una vez que ya conozco el radio, ya puedo calcular el área total y el volumen. Para calcular el área total, es decir, la superficie que limita a la esfera, pues vamos a utilizar esta fórmula de aquí, que es 4πr cuadrado, ¿vale? Sería 4 veces el área de un círculo de radio r, ¿vale? 4 por pi por r al cuadrado nos da el área de la esfera. Y el volumen, el espacio que ocupa la esfera, lo vamos a calcular con esta otra fórmula de aquí, 4 tercios pi r elevado a 3, ¿vale? 4 tercios pi r cubo. Vamos a verlo en un ejemplo, ya para terminar. Y vamos a calcular el área total y el volumen. Calcula el área total y el volumen de la esfera de radio 2 metros. Entonces nosotros básicamente lo que tenemos es esto, es una esfera. Ponemos aquí esto para indicar que no es un círculo, sino es una esfera, una figura tridimensional, en el que el radio mide 2 metros. Vale, pues sabemos que el área total, acabamos de ver que se calcula como 4 por pi por el radio al cuadrado, es decir, 4 por 3,14 por 2 elevado a 2. Entonces eso nos va a dar como resultado 4 por 3,14 por 4, 50,24 metros cuadrados. Y para calcular el volumen, pues vamos a utilizar la fórmula 4 tercios por pi por el radio al cubo. Es decir, 4 tercios por 3,14 por 2 elevado a 3. Y lo mismo, cogemos la calculadora y hacemos 4 tercios por 3,14 por 2 elevado a 3, que es 8. Y esto nos da 33,49, pero ahora metros cúbicos de volumen. Bien, pues con esto ya tenemos los contenidos teóricos vistos y a continuación os pondré una hoja de ejercicios para seguir practicando. Ánimo con el trabajo.